¿Sabías que la historia de Moisés y Josué no solo se trata de antiguos relatos bíblicos, sino de una batalla eterna entre la ley y la gracia? Imagina estar al borde de la promesa, pero no poder alcanzarla. Eso fue lo que le sucedió a Moisés. ¿Y Josué, su sucesor, sería el único capaz de cumplir lo que la ley no podía? Hoy, te voy a revelar por qué la ley de Moisés no te puede salvar, pero la gracia de Jesús tiene el poder de transformar tu vida. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta historia antigua tiene el poder de cambiar tu destino hoy mismo. Cuando pensamos en el liderazgo de Moisés, es inevitable asociarlo con grandes actos de fe y milagros. Él fue el instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, guiarlo a través del Mar Rojo y recibir los mandamientos directamente de Dios en el monte Sinaí. Sin embargo, a pesar de ser el líder más influyente del Antiguo Testamento, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Esta realidad plantea una pregunta profunda: ¿por qué Moisés no pudo cruzar el Jordán y liderar al pueblo en la conquista de Canaán? La respuesta nos conduce a una verdad espiritual clave: la ley, representada por Moisés, no puede salvar ni heredar la promesa de Dios. Solo la gracia, representada por Jesús, puede llevarnos al descanso eterno. El papel de la ley en el plan de Dios. La ley mosaica es una de las mayores revelaciones de la santidad de Dios. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés no solo los 10 mandamientos, sino un sistema legal completo que incluía leyes ceremoniales, civiles y morales. Este pacto era una guía para vivir en obediencia y mantener una relación de pacto con Dios, Éxodo 19, 5-6. Pero, ¿cuál era el propósito de la ley? Según Pablo en Gálatas 3:24, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto significa que la ley no fue diseñada para salvarnos, sino para mostrarnos nuestra incapacidad de alcanzar la justicia por nuestras propias fuerzas. La ley actúa como un espejo que revela nuestra condición pecaminosa. Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7 añade: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley nos muestra cuánto necesitamos un Salvador. Sin embargo, no tiene el poder de transformar el corazón humano ni de reconciliarnos con Dios. Este papel está reservado para Jesucristo, quien cumplió perfectamente la ley y abrió el camino a la gracia, Mateo 5:17. Moisés, símbolo de la ley que no salva. El liderazgo de Moisés fue crucial en la historia de Israel. Su vida refleja la obediencia y la fe. Sin embargo, su exclusión de la tierra prometida no fue una coincidencia. En Números 20, 7-12, encontramos un momento crítico en su vida. Cuando el pueblo de Israel se quejó de sed en el desierto, Dios le ordenó a Moisés que hablara a una roca para que brotara agua. Sin embargo, Moisés, en un momento de frustración, golpeó la roca 2 veces con su vara en lugar de hablarle. Aunque el agua brotó y satisfizo la necesidad del pueblo, Dios consideró este acto como una falta de fe y desobediencia. Dios le dijo: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20:12. Moisés, el gran líder, no pudo cruzar el Jordán porque su desobediencia reflejaba la incapacidad de la ley para llevarnos a la plenitud de la promesa de Dios. Esto no desmerece su papel, más bien, apunta a una verdad espiritual más grande: la ley solo puede llevarnos hasta cierto punto. No puede darnos salvación ni entrada al descanso eterno. Josué, un tipo de Cristo. Aquí es donde entra Josué, cuyo nombre en hebreo, Joshua, significa el Señor es salvación. Josué no es solo el sucesor de Moisés, sino un tipo de Cristo, aquel que lleva al pueblo de Dios a la tierra prometida. El liderazgo de Josué marca una transición importante. Mientras Moisés representaba la ley, Josué simboliza la gracia y el cumplimiento de la promesa de Dios. Moisés pudo ver la tierra prometida desde lejos, Deuteronomio 34, 1, 4, pero fue Josué quien cruzó el Jordán y lideró al pueblo hacia la conquista.
Esto nos recuerda que la ley puede mostrarnos el camino hacia la salvación, pero solo Jesús puede llevarnos hasta allí. Hebreos 4, 8-9 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este reposo final es un tipo del descanso eterno que encontramos en Cristo, quien nos da acceso completo a la promesa de Dios. La ley versus la gracia. La exclusión de Moisés de Canaán no solo fue un castigo personal, sino una declaración teológica. En el Nuevo Testamento, Pablo contrasta constantemente la ley y la gracia. La ley condena, la gracia redime. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley es temporal, la gracia es eterna. Hebreos 7, 18-19, queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e inutilidad, pues la ley nada perfeccionó, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. La ley revela el pecado, la gracia ofrece perdón. Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Reflexión final de esta parte. La ley mosaica nos da un estándar perfecto, pero también nos deja con la certeza de que no podemos cumplirlo por nuestras propias fuerzas. Es una guía que apunta directamente a Cristo, el único que puede cumplir la ley y ofrecernos gracia. Moisés, como figura de la ley, nunca pudo entrar en Canaán, y eso nos enseña que nuestras propias obras o cumplimiento de reglas no pueden garantizar nuestra salvación. Josué, como figura de Jesús, nos recuerda que solo por la gracia de Dios podemos entrar al descanso prometido. Esta primera parte prepara el terreno para explorar en mayor profundidad cómo Josué representa a Cristo y cómo el cruce del Jordán simboliza nuestra entrada al reino de Dios. En las próximas partes, desglosaremos cómo estos eventos históricos y teológicos se aplican a nuestra vida hoy. Versículo clave para meditar. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, Romanos 10:4. La transición entre Moisés y Josué no es solo un cambio en el liderazgo del pueblo de Israel, es un mensaje profundo y simbólico en el plan de redención de Dios. En esta parte, exploraremos cómo Moisés, como mediador de la ley, se distingue de Josué, quien representa la gracia. Además, profundizaremos en el significado espiritual de este cambio de liderazgo y cómo establece la diferencia entre la ley y la gracia como pactos divinos. Moisés como mediador de la ley. Moisés es una figura central en la narrativa del Antiguo Testamento. Desde el principio, su vida está marcada por el propósito divino de liberar a Israel y establecer un pacto entre Dios y su pueblo. En el monte Sinaí, Moisés se convierte en mediador de la ley, un sistema que revela la santidad de Dios y establece su estándar perfecto de justicia. Éxodo 19, 5-6 nos muestra cómo la ley era parte de un pacto condicional. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Moisés subió al monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos, un resumen de la voluntad moral de Dios para su pueblo. Sin embargo, a pesar de la perfección de la ley, esta tenía un propósito limitado, no podía transformar el corazón humano ni otorgar salvación. La limitación de la ley. La ley mosaica revelaba el carácter de Dios, pero también exponía la naturaleza pecaminosa del ser humano. A través de la ley, el pecado se definió claramente, pero no se proveyó una solución definitiva. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto significa que la ley actúa como un espejo. Al igual que un espejo revela nuestras imperfecciones físicas, la ley refleja nuestras imperfecciones espirituales, pero no puede corregirlas. Incluso Moisés, quien representaba la ley, no fue inmune a sus limitaciones. Su desobediencia en Números 20, 7-12, cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, es un recordatorio de que ningún ser humano puede cumplir perfectamente las exigencias de la ley. Esta realidad prepara el camino para un líder diferente, Josué, cuyo nombre apunta directamente a Jesús y la obra de gracia que él cumpliría. Josué como figura de Cristo.
El nombre de Josué, Yehoshua en hebreo, significa el Señor es salvación y en griego se traduce como Jesús. Desde su elección como sucesor de Moisés, Josué es presentado como una figura mesiánica que anticipa la obra de Cristo. En Deuteronomio 31, 7-8, Moisés llama a Josué y lo anima públicamente como el próximo líder. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Este pasaje subraya varios paralelismos entre Josué y Jesús. Liderazgo divinamente ordenado. Así como Josué fue elegido por Dios para guiar al pueblo a Canaán, Jesús es el líder divino que nos guía hacia la salvación. La promesa cumplida. Josué llevó al pueblo a heredar la tierra prometida. De manera similar, Jesús cumple la promesa de descanso eterno y vida abundante, Hebreos 4, 8-10. El acompañamiento divino. Dios prometió estar con Josué en cada paso de su misión, al igual que Jesús garantiza su presencia con nosotros, Mateo 28 horas y 20 minutos. El simbolismo del cambio de liderazgo. El cambio de liderazgo entre Moisés y Josué simboliza el cambio de pacto entre la ley y la gracia. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida porque la ley no tiene el poder de llevarnos al descanso final, solo la gracia puede hacerlo. En Moisés vemos las demandas estrictas de la ley, obediencia perfecta y justicia inalcanzable por nuestras propias fuerzas. En Josué vemos la provisión de Dios para su pueblo, que nos recuerda la obra de Cristo, quien no solo cumple la ley, sino que abre el camino hacia la gracia. Este cambio también apunta a la transición que se desarrolla en el Nuevo Testamento. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo no abolió la ley, sino que la cumplió en su vida perfecta y muerte sacrificial. A través de él, el estándar de justicia de la ley se satisface y el camino hacia la gracia se abre para todos los que creen. La ley como espejo de pecado y la gracia como puente hacia la salvación. La ley nos enseña nuestra incapacidad de alcanzar la justicia por nuestras propias obras. Es un maestro severo que nos muestra el problema del pecado, pero no ofrece una solución. Esa solución viene únicamente a través de la gracia de Dios en Cristo. Efesios 2, 8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia no solo nos salva, sino que transforma nuestro corazón, nos da acceso a Dios y nos capacita para vivir en obediencia. Este contraste entre la ley y la gracia es el corazón del Evangelio. La ley condena, la gracia redime. La ley expone nuestro pecado, mientras que la gracia nos ofrece perdón. La ley es temporal, la gracia es eterna. La ley tuvo su propósito en preparar el camino para Cristo, pero la gracia es el pacto eterno que nos une a Dios para siempre. El cambio de liderazgo de Moisés a Josué no es solo una lección histórica, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Vivimos tratando de cumplir reglas y justificarnos por nuestras obras o descansamos en la obra terminada de Cristo? ¿Reconocemos nuestra necesidad de un Salvador o seguimos dependiendo de nuestra propia fuerza? La gracia nos llama a rendirnos, a aceptar que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es un llamado a confiar plenamente en Jesús, quien nos lleva al descanso eterno. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. El cruce del río Jordán en Josué 3 y 4 es uno de los momentos más poderosos en la historia de Israel, cargado de simbolismo y lecciones espirituales. Este evento marca no solo la entrada física de Israel a la tierra prometida, sino también un cambio espiritual profundo que apunta a la salvación por gracia a través de la fe. En esta parte, exploraremos cómo este acto refleja el abandono del antiguo pacto basado en la ley y la entrada al nuevo pacto a través de Jesucristo. El Jordán, un lugar de transición y prueba. El río Jordán es mencionado repetidamente en las Escrituras como un lugar de transición significativa. Desde el comienzo, este río separaba a los israelitas de la tierra que Dios les había prometido. Para entrar en Canaán, debían cruzarlo, un desafío que no podían enfrentar por sus propias fuerzas. El río estaba desbordado en la temporada de la cosecha, Josué 3:15,
haciendo imposible cruzarlo sin la intervención de Dios. Esto simboliza cómo, en nuestra vida espiritual, no podemos cruzar las barreras hacia la salvación por nuestras propias capacidades. Necesitamos la intervención divina. El cruce del Jordán se convierte en una figura de muerte al yo, a las obras de la ley, y una entrada a la gracia y el descanso que solo Dios puede proveer. Preparación para el cruce, santificación y fe. Antes de cruzar el Jordán, Josué instruye al pueblo sobre la importancia de la santificación. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, Josué 3:5. Este llamado a la santificación revela una verdad esencial: para experimentar las promesas de Dios, debemos estar espiritualmente preparados. La santificación no es una obra de mérito, sino una disposición a reconocer nuestra necesidad de Dios y a seguir su dirección. El arca del pacto, que representa la presencia de Dios, debía ir delante del pueblo. El pueblo debía mantener una distancia reverente de aproximadamente 2000 codos, Josué 3:4, simbolizando que solo Dios puede abrir el camino hacia la salvación. Aquí vemos un principio clave: la fe y la obediencia son esenciales para recibir las promesas de Dios. Hebreos 11:6 nos recuerda: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El milagro del cruce del Jordán. El momento culminante ocurre cuando los sacerdotes, llevando el arca del pacto, pisan las aguas del Jordán. En ese instante, el río, que estaba en su punto más alto, se detuvo milagrosamente, y el pueblo cruzó en seco. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, Josué 3. 15-16. Este acto sobrenatural no solo demuestra el poder de Dios, sino que también simboliza el camino de salvación abierto por su gracia. Las aguas del Jordán representan la barrera del pecado y la condenación. El pecado nos separa de Dios, y solo su intervención puede abrirnos el camino hacia la vida eterna. El arca del pacto señala a Cristo. Jesús, como nuestro mediador, camina delante de nosotros, llevando nuestra carga y abriendo el camino a través del abismo del pecado. Así como el pueblo de Israel cruzó por fe, nosotros también somos llamados a caminar en fe hacia la salvación que Dios nos ofrece. Simbolismo del Jordán: muerte y vida nueva. El río Jordán es más que un obstáculo físico, es un símbolo espiritual profundo. Muerte al antiguo pacto. Al cruzar el Jordán, Israel dejó atrás el desierto, un lugar de vagar y depender de la ley, para entrar en la tierra de promesas cumplidas. Este acto simboliza la transición de la ley, que revela el pecado, a la gracia, que provee salvación. Entrada al nuevo pacto. El Jordán apunta a la obra de Cristo, quien nos lleva de la muerte espiritual a la vida eterna. En su bautismo en el Jordán, Jesús también cumplió este simbolismo, identificándose con nuestra humanidad y nuestra necesidad de redención, Mateo 3, 13-17. En el cruce del Jordán, vemos un tipo del bautismo cristiano, que representa nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida en Cristo. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fe y obediencia, claves en el cruce del Jordán. La obediencia de los sacerdotes y el pueblo es notable. Aunque el río estaba desbordado y parecía imposible cruzarlo, obedecieron las instrucciones de Josué, confiando en la promesa de Dios. Este acto de obediencia ilustra que la fe activa abre el camino para los milagros. Los sacerdotes tuvieron que pisar las aguas antes de que se abrieran, demostrando que la fe requiere acción. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La obediencia es una respuesta a la gracia de Dios. La gracia no es una excusa para la desobediencia, sino una motivación para seguir la voluntad de Dios con gratitud. Para nosotros, esto significa que la fe en Cristo no es solo una creencia pasiva, sino un compromiso activo de seguirlo, confiando en su poder para guiarnos y salvarnos. Las 12 piedras, recordatorio del pacto de gracia. Después de cruzar el Jordán, Dios instruyó a Josué a levantar un memorial con 12 piedras tomadas del río. Estas piedras servirán de monumento conmemorativo para siempre,
Josué 4:7. Este memorial tenía un propósito doble: recordar la fidelidad de Dios. Las generaciones futuras verían las piedras y preguntarían: ¿qué significan estas piedras? Josué 4:6. Esto les recordaría cómo Dios abrió el camino hacia la tierra prometida. Apuntar a la gracia en Cristo. Las piedras, sacadas de las profundidades del Jordán, simbolizan la obra de redención de Cristo, quien nos saca de las profundidades del pecado y nos establece en su gracia. Hoy, el sacrificio de Cristo es nuestro memorial eterno de que Dios es fiel y su gracia es suficiente para salvarnos. El cruce del Jordán nos desafía a evaluar nuestra propia fe y obediencia. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios cuando enfrentamos barreras aparentemente imposibles? ¿Reconocemos que es solo a través de la obra de Cristo que podemos cruzar del pecado a la salvación? Versículo clave para meditar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Uno de los temas más cruciales en las Escrituras es la relación entre la ley dada a través de Moisés y la promesa de salvación cumplida en Jesucristo. La ley tiene un propósito específico y divino, pero ese propósito nunca fue otorgar salvación, sino más bien apuntar a nuestra necesidad de un Salvador. En esta parte, exploraremos por qué la ley no puede heredar la promesa y cómo Jesús, como cumplimiento de la promesa, nos da el reposo completo que la ley no puede proporcionar. La ley, un espejo que revela el pecado. Para entender por qué la ley no hereda la promesa, primero debemos reconocer su propósito. El apóstol Pablo lo explica claramente. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:7. La ley fue diseñada por Dios para revelar el pecado en nosotros. Es un estándar perfecto. La ley de Moisés establece los mandamientos de Dios, que reflejan su santidad y perfección. Sin embargo, este estándar es inalcanzable para la humanidad caída. Es un espejo que expone nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo continúa diciendo: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Romanos 7:8. En otras palabras, la ley no crea pecado, pero lo expone y lo hace evidente. La ley, entonces, no es un camino hacia la salvación, sino un recordatorio constante de nuestra incapacidad para cumplirla. Este conocimiento nos lleva a buscar algo, o alguien, más grande que la ley, la gracia de Dios en Jesucristo. La condenación de la ley. La ley no solo revela el pecado, también nos condena. Pablo afirma: el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Romanos 7:10. ¿Por qué? La ley demanda perfección. Incluso un solo incumplimiento nos hace culpables. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. La ley no tiene poder para justificar. Aunque señala el pecado, no puede limpiarlo ni perdonarlo. Este dilema nos muestra que la ley es incapaz de heredar la promesa de salvación, porque su propósito no es salvar, sino señalar nuestra necesidad de un Salvador. Josué y el reposo incompleto. En Hebreos 4, encontramos un análisis profundo del papel de Josué al liderar al pueblo hacia la tierra prometida. Aunque Josué logró introducir al pueblo en Canaán, este reposo físico no fue el reposo completo que Dios había prometido. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4, 8-9. El reposo de Josué era temporal y físico. La entrada a Canaán representaba un descanso de las peregrinaciones en el desierto, pero no abordaba la necesidad espiritual más profunda de Israel. La tierra de Canaán era un tipo del reposo eterno que solo Cristo puede dar. Jesús ofrece un reposo completo. El nombre Josué es la forma hebrea de Jesús, y ambos nombres significan Jehová es salvación. Sin embargo, mientras Josué apuntaba hacia la salvación, Jesús es la salvación misma. Hebreos 4:10 dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Esto nos muestra que el verdadero reposo espiritual no se encuentra en la ley ni en nuestras obras, sino en la gracia de Jesucristo.
La imposibilidad de salvarse por obras. La idea de que podemos ganar la salvación mediante nuestras propias obras es completamente contraria al Evangelio. Pablo lo deja claro en Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. La gracia es un regalo inmerecido. No podemos trabajar para ganarnos la salvación, es un regalo que Dios nos da por su amor y misericordia. Las obras no pueden justificarnos. Aunque las buenas obras son el fruto de una vida transformada, no son el medio para obtener la salvación. El problema de depender de las obras es que nunca son suficientes para cumplir con el estándar perfecto de Dios. La ley establece ese estándar, pero no proporciona los medios para alcanzarlo. Solo la gracia de Dios a través de Jesucristo puede cumplirlo en nosotros. Cristo como el cumplimiento de la ley. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Jesús vivió una vida perfecta. Como hombre, obedeció perfectamente la ley de Dios, algo que ningún otro ser humano ha podido hacer. Jesús pagó el precio del pecado. Al morir en la cruz, tomó sobre sí mismo la condenación que la ley exige para los pecadores. Esto nos libera de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. Cristo, entonces, es el puente entre la ley y la gracia. A través de su obra redentora, cumplió las demandas de la ley y nos abrió el camino a la promesa de salvación. Aplicación práctica: ¿dónde estamos buscando nuestro reposo? Esta parte nos lleva a una pregunta personal. ¿Estamos tratando de heredar la promesa mediante nuestras propias obras, o hemos confiado plenamente en la gracia de Dios a través de Jesucristo? Al reflexionar sobre esto, recordemos que el reposo espiritual y la salvación no se encuentran en nuestras obras ni en la observancia de reglas, sino en una relación viva con Jesús. Él nos invita. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este llamado es para todos los que han luchado por encontrar la paz y el reposo en sus propios esfuerzos. Jesús nos ofrece un descanso completo, basado no en lo que hacemos, sino en lo que Él ya hizo por nosotros. La ley de Moisés, aunque buena y santa, no puede heredar la promesa de salvación. Su propósito es revelarnos nuestra necesidad de un Salvador y apuntar hacia Jesucristo, quien cumple la ley y nos da el reposo completo. Josué llevó al pueblo a un reposo temporal, pero Jesús nos lleva al reposo eterno. A lo largo de esta serie, hemos explorado los profundos paralelismos entre Moisés y Josué, entre la ley y la gracia, y entre la entrada física a la tierra prometida y el reposo espiritual que encontramos en Cristo. Ahora, es momento de resumir estas verdades, reflexionar sobre cómo aplicarlas en nuestras vidas y cerrar con un llamado poderoso a vivir bajo la gracia que Dios nos ha dado en Jesús. Moisés y Josué, un contraste divinamente intencionado. Desde el principio, Dios diseñó a Moisés y Josué como tipos que apuntan a su plan redentor. Cada uno cumple un papel específico en la narrativa bíblica y revela aspectos fundamentales del carácter y propósito de Dios. Moisés como mediador de la ley. Moisés, como vimos, es el líder que Dios usó para entregar su ley al pueblo de Israel. A través de él, el pueblo conoció los mandamientos de Dios, pero también su incapacidad para cumplirlos. Moisés representa la perfección de Dios y la condenación que viene al no alcanzarla. Sin embargo, Moisés no podía llevar al pueblo a la tierra prometida, porque la ley, por su naturaleza, no puede conducirnos al descanso eterno. Josué como figura de Jesús. Josué lidera al pueblo a través del Jordán y a la tierra que Dios prometió a sus antepasados. Su papel simboliza la gracia de Dios, que nos lleva donde la ley no puede. Mientras que Moisés representa un pacto basado en la obediencia humana, Josué señala hacia un pacto basado en la fidelidad divina. Reflexión: este contraste nos enseña que, aunque la ley nos muestra nuestra necesidad de salvación, solo Jesús puede llevarnos a la verdadera promesa de vida eterna. Vivir bajo la gracia y no bajo las obras. El desafío para muchos creyentes hoy es aprender a vivir bajo la gracia en lugar de intentar justificarnos mediante nuestras obras. Esto requiere una transformación en nuestra manera de pensar, una renovación que viene al comprender lo que Jesús ha hecho por nosotros. Abandonar la mentalidad de obras.
La ley, aunque buena y santa, nunca fue diseñada para salvarnos. Intentar cumplirla perfectamente nos lleva a frustración y desesperación porque somos incapaces de cumplir con su estándar. Pablo explica en Romanos 3. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Nuestra justicia no puede provenir de nosotros mismos, debe venir de Cristo. Abrazar la gracia de Dios. Efesios 2, 8-9 nos recuerda. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un regalo inmerecido. No podemos ganarla ni perderla. Es el amor incondicional de Dios manifestado en Jesús. Renovar nuestra mente. Vivir bajo la gracia significa dejar de intentar ganar el favor de Dios y empezar a caminar en la libertad que Él nos ha dado. Como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vivir bajo la gracia no significa vivir sin obediencia, sino obedecer desde el amor y la gratitud, no desde el miedo o la obligación. El descanso en la obra completa de Cristo. Jesús, al morir en la cruz, declaró, consumado es, Juan 19:30. Estas palabras marcan el final del intento humano de alcanzar la salvación mediante obras y el comienzo de una relación basada en su obra completa. El reposo espiritual. En Hebreos 4, leemos que queda un reposo para el pueblo de Dios, un descanso que no se basa en nuestras obras, sino en la fe en lo que Cristo ha hecho. Este reposo es un estado de paz con Dios, donde dejamos de luchar por nuestra salvación. Este descanso nos libera de la culpa, la condenación y el temor al juicio, porque sabemos que nuestra salvación está asegurada en Cristo. El llamado a confiar. Jesús nos invita a entrar en este descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este llamado es para todos los que han intentado alcanzar la justicia por sí mismos y han fracasado. Jesús ofrece una paz que el mundo no puede dar. Descansar en Cristo significa confiar en su sacrificio perfecto, sabiendo que no hay nada que podamos añadir ni quitar para ser aceptados por Dios. Romanos 8, ninguna condenación en Cristo. La conclusión de esta narrativa poderosa se encuentra en Romanos 8, 1-4. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin condenación. En Cristo, no hay más condenación. La ley ya no nos acusa porque Jesús cumplió sus demandas en nuestro lugar. La ley del Espíritu. Ahora vivimos bajo la ley del Espíritu de vida, que nos da libertad y poder para caminar en justicia, no por obligación, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Este pasaje resume todo: la ley no puede salvar, pero Jesús, al cumplirla, nos libera de su condena y nos da vida eterna. Caminando en la gracia. Para aplicar estas verdades a nuestra vida diaria. Acepta la gracia. Reconoce que no puedes ganar el favor de Dios por tus obras. Su gracia es suficiente. Descansa en su amor. Deja de luchar para cumplir estándares imposibles y abraza el descanso que Jesús ofrece. Camina en el Espíritu. Vive una vida guiada por el Espíritu Santo, quien te capacita para obedecer a Dios desde un corazón transformado. Cierre inspirador. La historia de Moisés y Josué no es solo un relato histórico, sino una invitación divina. Así como Josué llevó a Israel a la tierra prometida, Jesús nos lleva al reposo eterno. Así como la ley no podía heredar la promesa, nuestras obras no pueden darnos salvación. Solo la gracia de Dios, manifestada en Jesucristo, puede cumplir esa promesa. Hoy, puedes vivir sin condenación, libre del peso de la ley y lleno del reposo y la paz que Jesús ofrece. La pregunta es, ¿has confiado plenamente en su gracia? Si no lo has hecho,
hoy es el día para hacerlo. Porque en Cristo, todo lo que necesitamos ya ha sido consumado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Descansa en esa verdad y vive bajo su gracia.